Antes de empezar la historia, asegúrate de estar suscrito. Si te gustan las historias de infidelidades, no te pierdas ningún vídeo nuevo. Necesitas suscribirte a nuestro canal. Continuemos. Estaba en la fiesta de víspera de mi boda, sintiéndome en la cima del mundo. Era como si la vida finalmente hubiera cobrado sentido. Yo, Ricardo, con mi traje caro que me hacía parecer una estrella de cine, estaba rodeado de amigos y familiares en un lujoso salón de baile en el corazón de Sao Paulo. El lugar era impresionante. Lámparas de araña brillando como estrellas, copas de champán tintineando sin cesar y una decoración que gritaba dinero bien gastado. Mesas cubiertas con impecables manteles blancos, arreglos florales que parecían sacados de un cuento de hadas. Todo obra de mi prometida, Ana, quien no se conformaba con nada menos que la perfección. Miraba a mi alrededor con una sonrisa tonta. Mis amigos más cercanos, unos 150, llenaban la habitación. Mi mejor amigo, Joao, ya tenía un vaso en la mano, listo para bromear conmigo con historias de la universidad. ¿Sabes esas historias que te dan ganas de desaparecer? Como aquella vez que intenté impresionar a una chica diciéndole que sabía cocinar y casi incendié la cocina con un tazón de ramen. Mi madre, al frente, tenía esa mirada como si supiera que su hijo iba a pasar vergüenza, pero aún así estaba orgullosa. Mi padre, ya en su segundo vaso de whisky, se rió para sí mismo, probablemente recordando sus propias travesuras de juventud. Todo parecía perfecto. El ambiente era festivo, de celebración. La gente se acomodaba en sus sillas, con los celulares en la mano, listos para grabar el discurso de Joao. Estaba a punto de reírme de mí mismo, pero entonces, de repente, Ana se levantó. Mi prometida, con ese vestido que costaba más que mi viejo coche, cogió su copa de champán y la golpeó suavemente con la cuchara. El sonido cortó el bullicio como un cuchillo afilado. Un momento, por favor, dijo, con una sonrisa que siempre me había parecido hermosa, pero que, en ese momento, me dio escalofríos. La sala se quedó en silencio. Incluso los camareros se detuvieron, como si supieran que algo grave se avecinaba. Joao bajó la copa, confundido, como si alguien hubiera cancelado la barbacoa del domingo. Ana se aclaró la garganta, con ese aire de quien está a punto de soltar una bomba. Ricardo y yo hemos estado hablando de nuestro futuro, empezó, y juro que sentí un ligero temblor en el suelo. Y, pensándolo bien, creo que necesitamos un acuerdo prenupcial. Todo por separado. Lo mío, mío. Lo suyo, suyo. El silencio que siguió fue tan denso que podía oír los latidos del corazón de todos. Era como si el mundo se hubiera detenido. Me quedé allí, con la sonrisa congelada, intentando comprender lo que acababa de oír. Mi primo C, que atacaba la mesa de aperitivos como si fuera su última comida, se detuvo con un camarón gigante en la mano, como una estatua perdida en medio de la sala. Yo, Ricardo, me quedé allí, con mi copa de champán en la mano, sintiéndome como si me hubieran dado una patada en el estómago. Mi cabeza intentaba comprender lo que Ana acababa de tirar sobre la mesa. ¿Un acuerdo prenupcial? ¿En la fiesta de compromiso? Era como pedir el divorcio antes de decir siquiera sí. Quiero. ¿Quién hace eso? Pero no soy de los que se quedan quietos, atónitos, mucho tiempo. Llámenlo instinto, llámenlo terquedad, pero cuando la vida me da un traspié, me levanto enseguida. Así que, tras unos segundos con la mirada perdida, como si hubiera visto un fantasma, sonreí. No era una sonrisa de alegría, no. Era la sonrisa de quien sabe que es hora de cambiar las cosas. «¡Guau, cariño! ¡Qué manera de animar la fiesta!», exclamé en voz alta, para que todo el salón lo oyera. Se oyeron algunas risas nerviosas, pero la mayoría de los invitados aún dudaban si correr hacia la salida o coger sus móviles para grabar lo que prometía ser el mayor altercado de la historia de Sao Paulo. La sonrisa de Ana tembló, como si no hubiera esperado mi reacción. Pensó que me quedaría callado, me tragaría mis palabras y accedería, como hacía cuando se le ocurrían esas ideas prácticas. Solo que esta vez era diferente. Llevaba semanas descifrándola. Ana insinuó que debía proteger sus bienes, dejó claro que el dinero de su familia era intocable, pero, de alguna manera, quería apoderarse de lo que yo había construido con mi propio esfuerzo. No era tonto. Lo tenía todo anotado en la cabeza, preparándome para un momento exactamente igual. Mi viejo siempre decía, cuando alguien te demuestre quién es, créele de inmediato. Y así lo hice. Levanté mi copa un poco más, sin dejar de sonreír, lista para demostrarles a todos en ese elegante salón que yo no era el tipo al que ella creía poder engañar. Ana no tenía ni idea, pero su pequeño espectáculo sobre el acuerdo prenupcial fue solo el preludio de lo que yo me estaba guardando. No se detuvo ahí. Ana empezó a pasearse alrededor de nuestra mesa,
con sus caros tacones resonando en el suelo de mármol como un reloj a punto de desplomarse. Sé que esto puede parecer un poco fuera de lo común, dijo, agitando su copa como si estuviera dando una charla sobre finanzas. Pero las parejas modernas necesitan ser inteligentes. Tenemos que proteger lo nuestro, mantener nuestra independencia financiera. Habló con ese tono de quien se cree el último de la bolsa, y el público quedó cautivado, como si fuera el final de una telenovela a las 9 de la noche. Vi celulares apuntando, grabando todo, probablemente ya pensando en los mensajes que les enviarían a sus amigos sobre la fiesta de compromiso más loca que jamás habían visto. Mi tía Clara, abanicándose con una servilleta como si la habitación se hubiera convertido en una sauna, parecía a punto de desmayarse. Mi tío Mario negó con la cabeza, con esa mirada de jóvenes de hoy en día que reservaba para cosas absurdas. Pero fue entonces cuando el juego de Ana empezó a mostrarse. Siguió hablando de independencia financiera, presentándose como una mujer moderna, casi una heroína rompiendo las cadenas de los matrimonios anticuados. Sonaba bien, ¿verdad? Pero entonces empezó a hablar de la casa. Claro, adelante, compremos la casa de nuestros sueños, dijo Ana con una seguridad que parecía ensayada. Es una inversión en nuestro futuro juntos. Construiremos algo especial, como socios iguales. Habló de igualdad, pero lo que oí fue algo más. Era como si yo pagara la cuenta y ella eligiera el color de las paredes. La casa que mencionó era una mansión impresionante en Alphaville, con 4 dormitorios, 3 baños, patio trasero y un precio que dejaría a cualquiera boquiabierto. Habíamos hecho una oferta hacía unas semanas, y yo ya había depositado mi parte del enganche, unos $100,000, en nuestra cuenta conjunta. Ana sabía cada centavo porque lo controlaba todo como si fuera la dueña del banco. Lo que ella no sabía era que yo también la observaba. Durante semanas, había notado las señales. Comentarios dispersos sobre que el dinero de su familia era intocable, el consejo de sus padres de proteger nuestros bienes y la forma en que se refería a la casa como nuestra, pero dejaba claro que su coche, sus ahorros y su fondo de inversión eran solo suyos. Mientras Ana divagaba sobre su idea revolucionaria para un matrimonio moderno, pensé en la llamada que le había hecho el día anterior a mi amigo Carlos, mi asesor financiero desde que empecé a ganar dinero de verdad. Le pedí que sacara los $100,000 de la cuenta conjunta y los volviera a poner en la mía. Carlos se sorprendió, pero cumplió su tarea sin hacer demasiadas preguntas. Por eso confío en él. Ana quería jugar al juego de la ruptura. Bien, juego aceptado. Quería ver hasta dónde llegaría con sus planes una vez que descubriera que la casa de sus sueños tenía un agujero de $100,000. La dejé terminar su discurso, pavoneándose por la sala como una estrella de televisión. Y lo hizo bien, eso sí. La mitad de los invitados asintieron, como si hubiera inventado la rueda. Algunas mujeres más jóvenes la veían como una gurú, una visionaria del amor moderno. Cuando Ana terminó, alzando su copa para brindar por los nuevos comienzos y las alianzas justas, supe que era mi turno. Me puse de pie lentamente, me ajusté la chaqueta y esbocé mi mejor sonrisa, la que usaba de joven para callar a cualquiera. Menudo discurso, Ana, dije, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, pero con un tono tranquilo, casi amistoso. Miré a Ana y le dije, «Wow, cariño, admiro mucho tu pasión por mantener todo separado. Demuestra que te tomas tus principios en serio». Sonrió, pensando que la estaba felicitando, como si le hubiera dicho que era la mujer más inteligente del mundo. No se imaginaba lo que se avecinaba. Cogí el teléfono con la calma de quien sabe que tiene el control. «Sabes, Ana, tu idea de la separación financiera me inspiró tanto que decidí seguir adelante. Como todo está separado de la casa». El silencio que siguió fue tan denso que parecía que la sala se había quedado sin aire. Incluso la banda, que tocaba jazz suave en un rincón, desafinaba como si alguien se hubiera tropezado con su saxofón. El rostro de Ana recorrió 1000 emociones en segundos, primero confusión, luego conmoción, y finalmente, un horror que recordaba a una película de suspense. El vaso que tenía en la mano casi se le cae, y se quedó boquiabierta como si le hubieran dado un puñetazo. Pero el verdadero espectáculo estaba en la mesa de sus padres. Su padre, Eduardo, que bebía con aire de suficiencia su caro whisky, se atragantó como si se hubiera tragado una bola de billar. Su madre, Sonia, palideció como un papel, probablemente ya calculando el daño que sufrirían los planes perfectos de su hija. Si quieres ver un plan desmoronarse con estilo, deberías haber estado en mi mesa esa noche. Fue como ver un accidente de coche a cámara lenta, horrible, pero imposible de apartar la vista. Sonia fue la primera en recuperarse. Se levantó de la silla tan rápido que sintió como si sus zapatos caros tuvieran resortes. «Esto es increíblemente cruel, Ricardo», gritó.
su voz cortando el silencio como un cuchillo caliente cortando la mantequilla. ¿Cómo te atreves a hacerle esto a tu prometida en tu noche de compromiso? Apretó con fuerza su collar de perlas, como si fuera lo único que la mantenía en pie. Su cabello, que había estado perfecto, empezó a perder mechones, como si hasta la laca se hubiera rendido. Entonces llegó Eduardo, uniéndose a la pelea. Se inclinó sobre la mesa, señalándome con el dedo como si quisiera maldecirme. Las venas de su frente parecían desorbitarse, y el vaso de whisky le temblaba en la mano. Escúchame, muchacho, gruñó, con ese tono de quien está acostumbrado a dar órdenes. ¿Crees que puedes hacer esto y salirte con la tuya? ¿Sabes lo que le acabas de hacer a nuestra hija? ¿Qué clase de hombre eres? Mientras tanto, Ana estaba teniendo una crisis nerviosa allí mismo, delante de todos. Ana me miró como si le acabara de decir que la tierra era plana y que su cafetería favorita había cerrado para siempre. No puedes hacer esto, Ricardo, exclamó con la voz temblorosa, como si le hubiera confiscado el teléfono. Esta es nuestra casa. Hicimos una oferta, tenemos contratos. No puedes llevarte el dinero así como así. Agitó las manos, y el champán casi se derramó de su copa y manchó su vestido, que había costado una fortuna. Pero estaba listo para este momento. Tomé mi teléfono con la calma de quien sabe que tiene la carta correcta bajo la manga. Tranquila, cariño, dije, con un tono que mezclaba calma y sarcasmo. Abrí el correo electrónico del banco, fechado el día anterior a las 4 de la tarde, confirmando que mis $100,000 habían regresado a mi cuenta personal. Mira, esa es la gracia de tener mi nombre en la cuenta. Yo decido qué hacer con mi dinero. Y, según este correo, está guardado a buen recaudo, generando un 4% anual, mientras decido qué hacer con él. La reacción fue un espectáculo en sí misma. La cara de su padre, Eduardo, se puso morada, como si se hubiera tragado algo malo. Su madre, Sonia, parecía un pez fuera del agua, emitiendo sonidos como si no supiera si respirar o gritar. Ana miraba fijamente su teléfono como si quisiera quemar el correo electrónico con la mirada. Pero el verdadero espectáculo eran los invitados. Olvídense de las conversaciones educadas. Todos estaban boquiabiertos, como si hubieran comprado un boleto para el mayor drama de la vida. Algunos incluso se levantaron, fingiendo ir al bar, solo para acercarse y escuchar cada palabra. Mi tío C le susurró algo a su esposa, quien se rió tanto que casi se atragantó con el champán. Este duerme en la calle esta noche, oí murmurar a mis espaldas. Me reía a carcajadas, porque no tenía ni idea. ¿Dormir en la calle? No, ya había quedado con Joao, mi mejor amigo, en quedarme en su habitación de invitados por si la cosa empeoraba. Y, por lo que parecía, la cosa ya estaba más que mal, se dirigía directamente al caos. Las amigas de Ana, que minutos antes habían estado elogiando la genialidad del plan prenupcial, se quedaron sin palabras. Parecían intentar comprender cómo su gurú había dado un traspié tan desagradable. Su madrina, Carla, miraba a un lado y a otro, dividida entre consolar a Ana y desaparecer de la vista. Se quedó mirando el rostro devastado de su amiga y mi sonrisa cómplice, probablemente preguntándose si podría salvar la situación o si debería empezar a planear qué hacer a la mañana siguiente. El fotógrafo, que había estado tomando fotos con entusiasmo durante el discurso de Ana, bajó la cámara y se alejó de nuestra mesa como si hubiera presenciado un crimen. Un tipo listo. Sabía que esas imágenes no aparecerían en ningún álbum de bodas. Incluso los camareros, que fingían estar ocupados, se detuvieron a escuchar, llenando vasos de agua con miradas como si estuvieran viendo una película de suspense. Uno de ellos incluso me hizo un discreto gesto de aprobación con el pulgar cuando Eduardo no miraba, lo que, juro, hizo que mi noche valiera la pena. ¿Sabes qué tiene de gracioso estos líos en las fiestas elegantes? No solucionan nada de inmediato. Solo preparan el terreno para el verdadero incendio que viene después. Y, vaya, el daño que me causó mi revelación financiera fue como una telenovela escrita por alguien que odia los finales felices. Durante los siguientes días, mi teléfono no paró de sonar. No eran llamadas diciendo gracias por la fiesta, estuvo increíble, sino ¿qué demonios hiciste, Ricardo? La madre de Ana, Sonia, me llamaba como si le debiera dinero al usurero, dejándome mensajes que empezaban con calma y terminaban casi a gritos. Pero lo que realmente me dejó alucinada fue cuando Carla, la madrina de Ana y, al parecer, la única con un poco de sentido común en ese grupo, se sinceró. Nos conocimos en un café 2 días después de la fiesta. Tenía ojeras, removiendo un café con leche lleno de espuma y quién sabe cuánto sirope. Me siento fatal por todo esto, dijo, apartando la mirada como si estuviera a punto de confesar un secreto de estado. Sabía que Ana estaba preocupada por el dinero,
pero no pensé que se lo tomaría tan en serio. Entonces soltó la bomba. Ana llevaba semanas alardeando ante sus amigas de su plan perfecto para asegurar su supuesta seguridad financiera. Según Carla, Ana había ideado un plan para que yo pagara sola la casa, mientras que el dinero de su familia permanecía intacto, protegido por un acuerdo prenupcial. Y, ojo, me llamó banco de traje ante sus amigas. Debería haberme molestado, pero me pareció tan ridículo que me reí. El plan era simple y descarado. Ana soltaría la idea del arreglo en la fiesta, esperando que no armara un escándalo delante de todos. Luego, con su dinero bajo llave, yo pagaría la casa, que, por algún milagro, se convertiría en nuestra, mientras que el resto seguiría siendo suyo. Carla parecía incómoda al contar esto, como si se hubiera dado cuenta de que su amiga veía el amor como un contrato comercial. Pensó que lo conseguiría todo, garantía y una casa gratis, susurró, mirando su café como si Ana pudiera aparecer de la nada. Pero este banco tenía noticias. La caja estaba cerrada. Sin mis 100.000, el brillante plan de Ana para comprar la casa era más plano que una llanta vieja. Los propietarios no estaban contentos con la mitad del pago, y el agente inmobiliario ya hablaba de incumplimiento de contrato y problemas legales. El mejor momento llegó cuando Ana intentó conseguir el dinero ella misma. Toda esa charla de independencia financiera era fácil cuando yo estaba en el banco. Fue al banco con la confianza de quien cree que puede con todo, solicitando una hipoteca de $1,5 millones con su salario mensual de $5.000 de un trabajo a tiempo parcial como consultora de redes sociales. La gerente, una mujer llamada Marcia, que parecía tratar con soñadores a diario, la escuchó con paciencia. Le hizo algunas preguntas básicas sobre ingresos y deudas, y luego la puso a prueba. Señorita Ana, dijo Marcia, con ese tono de quien ya ha destrozado muchos sueños, con sus ingresos actuales, podemos aprobar una hipoteca de unos $300,000, con un 20% de enganche y un historial crediticio impecable. Le mostró un folleto titulado Primeros pasos para comprar su casa con una sonrisa que parecía decir, buena suerte, querida. Ana se fue con la cara de quien ha descubierto que Papá Noel no existe. El siguiente intento fue con sus padres. Eduardo y Sonia, que habían aplaudido la independencia de su hija en la fiesta, de repente olvidaron dónde guardaban la chequera. El dinero familiar, según ellos, estaba invertido y no se podía tocar sin complicaciones fiscales. En otras palabras, contaban conmigo para pagar la cuenta. Eduardo incluso tuvo el descaro de llamarme, sugiriendo un trato. Yo pondría el dinero ahora y resolveríamos el papeleo después. Respondí que prefería invertir mi dinero en las rifas del barrio. Al menos, tenía más posibilidades de ganar. Lo más gracioso fue seguir a Ana en redes sociales durante este fiasco. Desapareció una semana, lo que, para una influencer, es como entrar en el programa de protección de testigos. Al regresar, publicó frases vagas sobre descubrir a tus verdaderos amigos y superar retos, junto con fotos de atardeceres y frases motivadoras. Los comentarios se convirtieron en un campo de batalla. Una amiga de la universidad escribió, «Ánimo, amiga, te mereces lo mejor». A lo que mi primo C respondió, «Sí, se merece que alguien le pague la casa». El comentario recibió 50 me gusta antes de que Ana borrara la publicación. El lunes, allí estaba yo en mi oficina de Méndez y Asociados, una agencia de publicidad en el centro de Sao Paulo, fingiendo preocuparme por los informes de ventas mientras, en mi mente, revivía el caos que había causado en la fiesta de compromiso. Había sido una obra maestra, lo admito. Cada mirada de asombro, cada silencio incómodo, todo era perfecto. Mi café aún estaba caliente, la computadora arrancaba con la lentitud de un lunes y me sentí en la cima del mundo. La tranquilidad duró exactamente 37 minutos. Estaba absorto en un intercambio de correos electrónicos sobre un cliente que quería cambiar su logotipo por 10ª vez cuando la recepcionista, Lucia, llamó a mi extensión. «Ricardo, hay un caballero que quiere verte», dijo, sin saber si, señor, era la palabra correcta. «Dice que es tu futuro suegro, Eduardo. Parece serio». Sabía que iba a ser bueno. Le pedí a Lucia que lo hiciera pasar, me recosté en mi silla y me preparé para lo que prometía ser la conversación más entretenida, o vergonzosa, de la semana. Después de la escena de la fiesta, apostaba a una mezcla de ambas. Cuando Eduardo entró, parecía haber envejecido una década. Su cabello canoso, siempre impecable, estaba despeinado. Su traje caro estaba arrugado, como si hubiera dormido con el puesto. Y sus ojos, parecían como si alguien hubiera tomado demasiado café, y no hubiera pegado ojo. No esperó invitación, se acercó a mi mesa y se dejó caer en la silla como si estuviera a punto de cerrar un trato a la fuerza. «Tenemos que hablar», dijo,
inclinándose con los puños tan apretados que tenía los nudillos blancos. Sobre lo que le hiciste a mi hija y cómo vas a arreglarlo. Tomé un sorbo de café y le dediqué mi mejor sonrisa, la que reservo para los clientes que intentan hacer trampa con el pago. Buenos días, Eduardo. ¿Está bien la familia? ¿Duermen bien? Fue lo peor que se podía decir. Su cara pasó de padre estresado a toro furioso en 2 segundos. Golpeó la mesa con tanta fuerza que mi taza saltó y el teclado tembló como si tuviera vida propia. No te hagas el tonto conmigo, mocoso. Rugió tan fuerte que toda la planta lo oyó. Humillaste a mi hija delante de 150 personas. Arruinaste sus planes. Hiciste que mi familia pareciera un payaso. Mis compañeros empezaron a mirar por encima de sus cubículos, como si fuera un espectáculo. Carla, de contabilidad, estaba boquiabierta, probablemente dudando si llamar a seguridad o grabarlo todo con su teléfono. Marcos, de diseño, ya había salido del trabajo y estaba a punto de comprar palomitas. Eduardo, dije con calma, todavía con el café en la mano, como si estuviéramos hablando del tiempo. La única inversión que debiste haber hecho fue enseñarle a tu hija a hacer matemáticas. Cuando alguien dice, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, eso incluye que mi dinero se quede conmigo. Sencillo, ¿verdad? Esto solo empeoró las cosas. Se levantó tan rápido que su silla salió volando hacia atrás y se estrelló contra la pared. Empezó a caminar de un lado a otro en mi oficina, como un animal enjaulado con rabia y un título en administración de empresas. ¿Te crees listo, verdad? Gruñó, señalándome con el dedo como si quisiera abatirme. ¿Crees que puedes humillar a mi familia e irte como si nada hubiera pasado? Pues escucha, jovencito, has cometido el peor error de tu vida. No vamos a dejarlo pasar. ¿Repasar qué? Exactamente. Pregunté, con genuina curiosidad. ¿Administrar mi propio dinero? Seguir el brillante consejo de tu hija de mantenerlo todo separado. Fue entonces cuando perdió la cabeza por completo. Eduardo empezó a sermonearme sobre lealtad, compromiso y responsabilidad, soltando palabras como deber moral y abuso de confianza, como un abogado defendiendo su caso en una telenovela. Agitaba las manos, con la cara cada vez más roja, secándose la frente con un pañuelo que probablemente costaba más que mi factura del supermercado. Fue tan exagerado que me pregunté si sería una broma. O sea, era el mismo tipo que aplaudió el acuerdo prenupcial de su hija, hablando de proteger el patrimonio y ser práctico con el dinero. Ahora, estaba en mi oficina haciendo un berrinche porque había seguido su consejo al pie de la letra. Para entonces, toda la oficina estaba observando. Lucia, de recepción, estaba en la puerta, con los ojos como platos, como si hubiera entrado en un episodio de una telenovela. Fernando, de recursos humanos, rondaba por allí, probablemente preguntándose si debía denunciar. Mi jefa, Sandra, una mujer de unos 50 años que lo ha visto todo, desde traiciones hasta escándalos laborales, eligió ese preciso momento para pasar por mi oficina. Se detuvo, miró a Eduardo presentando su espectáculo y a mí, que bebía mi café con calma. Arqueó una ceja y preguntó, con ese tono que no admite rodeos, ¿está todo bien por aquí? Solo una charla familiar, respondí con una sonrisa. Eduardo me está enseñando sobre responsabilidad financiera y deberes morales. Muy instructivo. Se giró hacia Sandra, creyendo haber encontrado un aliado. Este hombre, dijo, señalándome como si yo fuera el villano, destruyó el futuro de mi hija. Arruinó todo lo que planeábamos. Sandra ni siquiera lo dejó terminar. ¿Destruir qué? Interrumpió, con una voz tan fría que le daba escalofríos a cualquiera. Por lo que veo, está administrando su propio dinero, tomando decisiones de adulto. No es así. Eduardo se quedó sin palabras, como si alguien hubiera apagado el karaoke en mitad de canción. El martes por la mañana, el circo dio un nuevo capítulo. Estaba en mi cafetería favorita del centro de Sao Paulo, un lugar de moda donde cobran una fortuna por el café y los baristas parecen salidos de un documental sobre estilos de vida alternativos. Fue entonces cuando apareció Carla, la madrina de Ana, sentada frente a mí como una agente secreta en una misión imposible. Llevaba el maquillaje corrido, el pelo un poco despeinado y parecía arrepentida de haber asumido el papel de mediadora. Sostenía un café con leche de avena y no sé cuántos jarabes, como si fuera lo único que la mantenía a flote. Miraba a su alrededor, como si Ana pudiera aparecer de la nada en cualquier momento. Carla empezó a remover su café por milésima vez, aunque ya estaba más mezclado que un zumo de cartón. Ana me pidió que hablara contigo, dijo nerviosa, tropezando con las palabras. Ya sabes, de mujer a hombre, o sea, ya te haces una idea. Cuando alguien empieza así, sé que se avecina una estupidez. Me recosté en la silla, con una sonrisa que la invitaba a soltar alguna tontería. Te escucho.
Carla. ¿En qué está pensando Ana? Aparte de la crisis financiera y la vergüenza delante de todos, claro. Carla hizo una mueca, como si le hubiera recordado una pesadilla. Se siente mal por lo que pasó en la fiesta. Empezó, y ya me parecía gracioso, porque sentirse mal por haber sido descubierta es muy diferente a arrepentirse de lo que hizo. Sabe que la cosa se puso tensa y quiere resolver esto como adultos. Adultos, repetí, tomando un sorbo de café. Porque anunciar un acuerdo prenupcial en la fiesta de compromiso y esperar que yo financie la casa de sus sueños es muy maduro. No. Carla se apresuró a hablar, como si intentara arrancarse una venda rápidamente. Está dispuesta a ceder. Lo ha pensado mucho y cree que quizá reaccionó exageradamente a todo el asunto de la separación. Quiere encontrar un punto medio que les funcione a ambos. Ahora se estaba poniendo interesante. Sabía que el brillante plan de Ana dependía de que yo pagara todo, y solo tardó 4 días en darse cuenta de que, en teoría, la independencia financiera es mucho más fácil. Te escucho, dije con calma, dejándola cavar su propia tumba. Carla respiró hondo, como si estuviera a punto de hablar en la ONU. Mira, ella todavía cree que el acuerdo prenupcial es importante, para protegerlos a ambos, para que todo sea justo. Pero reconoce que son un equipo, y que los equipos comparten cosas importantes, como una casa. Asentí, como si eso tuviera sentido, cuando en realidad sonaba como un intento de explicar por qué el cielo es verde. Entonces, está dispuesta a compartir algunas cosas, continuó Carla, ganando confianza. Por ejemplo, puede agregarte a su cuenta de Netflix y tiene Spotify Premium, que pueden usar juntos. Y está pensando en suscribirse a Globoplay sin anuncios, que también compartiría contigo. Esperé el resto, pensando que había más. Al no oír nada, pregunté, espera, Carla, ¿me ofreces acceso a streaming a cambio de mis 100.000 reales? Se puso colorada. Así dicho, parece una locura, admitió, casi ahogándose. También dijo que está dispuesta a que elijas el restaurante en las citas y a que compartas la gasolina en los viajes en coche. No pude evitar reírme tan fuerte que los demás clientes de la cafetería se giraron a mirarme. Unos universitarios de la mesa de al lado dejaron de fingir que estudiaban, claramente absortos en nuestra conversación. A ver si lo entiendo, dije, secándome los ojos. Ana quiere que invierta 100.000 en la casa, y ella recibirá la mitad, con su dinero protegido por el contrato. Y a cambio, yo recibo, ¿qué? Su contraseña de Globoplay. No es Globoplay, es Netflix, corrigió Carla, como si eso lo cambiara todo. Bueno, entonces está arreglado, dije con sarcasmo. Cogí el móvil y fingí estar calculando algo. A ver, dije con sarcasmo. ¿Cuánto cuesta Netflix sin anuncios? Unos 60 reales al mes. En una relación de 30 años, esos son unos 20.000 reales en streaming. ¡Qué oferta tan generosa, Carla! Solo pago unas 5 veces más que la televisión abierta. Carla parecía querer esconderse en su taza de café. También es buena eligiendo películas, intentó decir con voz débil. Lo sé, respondí, sin dejar de sonreír. Dime, ¿Ana de verdad creía que era una propuesta seria? ¿O te envió aquí para ver cuánto tiempo aguantaba antes de explotar? Cree que pueden arreglarlo, murmuró Carla sin mirarme a los ojos. Dice que te quiere y que quiere un futuro juntos. Un futuro donde yo pague todo y ella se quede con la mitad, mientras su dinero está guardado en una caja fuerte, repliqué. Pero bueno, al menos puedo ver series sin publicidad. ¿A quién no le gustaría un trato así? El barista, un tipo con el pelo recogido y un pendiente enorme, intentó no escuchar, pero era evidente que lo seguía todo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, levantó el pulgar discretamente y susurró, «Corre, hombre. Corre». El miércoles por la mañana, la cosa se puso aún más divertida. Me desperté con unos 15 mensajes de amigos y familiares, todos diciendo lo mismo. «Ricardo, ve al Instagram de Ana ahora». Nada te levanta más rápido de la cama que ver a alguien cavando su propia tumba en redes sociales. Cogí el móvil, el café, me dejé caer en el sillón y me preparé para lo que sabía que sería patético o divertidísimo. Ana había desaparecido de las redes sociales desde la fiesta, lo que, para una influencer, es como entrar en un monasterio. Cuando alguien que publica una foto de su desayuno desaparece, o está en crisis o planeando algo realmente estúpido. Fue lo segundo. Su publicación fue una obra maestra del drama, con una foto cuidadosamente montada, cabello ligeramente despeinado, maquillaje ligero que tardó horas en naturalizar y una mirada perdida, como la de una heroína de una película triste. El pie de foto era oro puro. La vida a veces nos enseña duras lecciones sobre quién está realmente de nuestro lado. ¿Sutileza?
No es lo suyo. Alguien incluso creó un montaje de sus publicaciones sobre independencia junto con quejas de que me lo tomaba demasiado en serio. Un comentario decía, ¿decir que quieres todo separado y luego llorar porque el tipo lo mantuvo separado? ¡Qué descaro! Tenía más de 100 me gusta en una hora. Ana intentó defenderse en los comentarios con frases como, no sabes toda la historia, se trata de compañerismo, no de dinero. Pero cada respuesta solo la hacía parecer más desesperada. Era como echarle gasolina al fuego. Mi primo C, que nunca tuvo filtro, encontró la publicación y escribió, quería su dinero, pero sin su opinión. ¿Cómo se atreve a tener respeto por sí mismo? ¿Acaso no sabe que su billetera es mía por derecho? Me reí tanto que casi me atraganto con el café. La publicación se compartía más rápido que los chismes en una barbacoa familiar. Los me gusta bajaban a medida que más gente veía lo ridículo de la situación. Ana estaba siendo atacada brutalmente en línea, y parecía sorprendida de que nadie se creyera su historia de victimización. 2 horas después de la publicación de Ana, intentó apagar el fuego. Publicó un comentario para aclarar la situación, pero solo echó más leña al fuego. Nunca quise su dinero, escribió. Una mentira descarada. Pronto aparecieron capturas de pantalla de sus mensajes a amigos, en los que me llamaba banco ambulante. Luego vinieron las historias de Instagram, una serie de vídeos cada vez más desesperados. Ana habló de malentendidos y falta de comunicación, pero no se puede malinterpretar a alguien que anuncia un acuerdo prenupcial y espera que le financie la casa de sus sueños. El golpe de gracia llegó cuando una amiga suya, creo que Mariana, de la clase de Pilates, le dio el golpe final. Nos dijiste que tenías el plan perfecto para que él pagara la casa mientras tú guardabas tu dinero. Lo dijiste varias veces. El comentario desapareció en minutos, pero Internet es implacable. Capturas de pantalla ya circulaban en Twitter, TikTok y todos los grupos de WhatsApp de Sao Paulo. Alguien incluso creó un meme con la leyenda, quiero independencia, pero solo la que da ganancias. Mi madre, que lo seguía todo como si fuera una telenovela, me llamó a la hora de comer, riendo tanto que apenas podía hablar. Ricardo, llevo 30 años trabajando con divorcios y nunca había visto a nadie cavar su propia tumba tan bien. Es como si hubiera alquilado una valla publicitaria para confesarlo todo. El jueves, la cosa se convirtió en la gran final de un reality show. Los padres de Ana, Eduardo y Sonia, decidieron jugar duro. Programaron una reunión en un restaurante elegante del centro, de esos donde un filete pequeño cuesta una fortuna y los camareros te miran como si debieras agradecer el agua. Reservaron una sala privada, con proyector incluido, como si fuera una reunión de empresa. Llegué tarde a propósito, solo para mantenerlos intrigados, y también porque quería ver qué locura tenían planeada. Ana estaba allí, jugueteando con su collar, mirando hacia otro lado como una adolescente pillada volviendo a escondidas de una fiesta. Gracias por venir, Ricardo, dijo Eduardo, con ese tono falso de vendedor de coches que intenta venderte un modelo defectuoso. Agradecemos que te hayas tomado el tiempo de escucharnos. Señaló una laptop conectada al proyector, y juro que la primera diapositiva decía, construyendo un futuro juntos, una propuesta de alianza estratégica. Una presentación de PowerPoint para salvar una cita. ¿Quién hace eso? Sonia se hizo cargo de la segunda diapositiva, titulada Estructura financiera ganar-ganar. Empezó a hablar como si fuera una ejecutiva explicando la fusión de dos empresas, diciendo que analizaron nuestras contribuciones y crearon un modelo justo que maximizaba el valor para todas las partes. Parecía que mi cartera estaba siendo intercambiada por las ambiciones inmobiliarias de Ana. La tercera diapositiva fue la culminación. Un gráfico circular. Sí, un gráfico circular, que mostraba la división de la casa. Según sus cálculos, yo pagaría el 65% del enganche, los gastos de notario y las cuotas de la hipoteca, mientras que Ana aportaría el 35%. A cambio, cada uno sería dueño del 50% de la propiedad. Sé lo que estás pensando, Ricardo, dijo Eduardo, sin tener ni idea de lo que me pasaba por la cabeza. Pero no es tan desigual. Ana aporta un valor no económico significativo. Pasó a la siguiente diapositiva, donde enumeraba habilidades como diseño de interiores, administración del hogar y mejora del estilo de vida. Casi me ahogo. ¿Mejorar el estilo de vida? Ana una vez intentó calentar una ensalada en el microondas, pensando que activaría los nutrientes. Y la administración del hogar me llamaba cuando se cayó el wifi. Pero no se detuvieron ahí. Sonia mostró un gráfico que comparaba los precios de los servicios de decoración y administración del hogar, asignando un valor de $70.000 anuales a las contribuciones de Ana. Según ellos, esto justificaba la desigualdad en el acuerdo. Este modelo valora tanto los aspectos financieros como los no financieros,
manteniendo la protección del patrimonio que Ana tanto valora, dijo Eduardo, con la seguridad de quien cree que 2 más 2 es igual a 22. No pude evitarlo. A ver si lo entiendo, dije, reclinándome en la silla con una sonrisa. Quieres que pague el 65% de todo, pero que solo sea dueña del 50% de la casa. Y a cambio, Ana elegirá las cortinas y, quizás, regará las plantas. Ana, que había estado callada hasta entonces, finalmente levantó la vista del plato. Estás siendo grosera a propósito, dijo, con voz experta en calcular la interacción en redes sociales. Se trata de reconocer los diferentes tipos de valor en una relación. Exactamente, respondí alegremente. Y valoro que no me traten como a un taburete con patas. Valoro los acuerdos que tienen sentido fuera del mundo de fantasía en el que parecen vivir ustedes tres. El silencio que siguió fue tan denso que pude oír al proyector gruñir de vergüenza. Eduardo y Sonia intercambiaron miradas, como si intentaran averiguar dónde había fallado su plan perfecto. Entonces Ana se puso dramática. «Me humillaste, Ricardo», exclamó, tan fuerte que resonó por toda la sala. «Me hiciste sentir avergonzada delante de todos mis seres queridos. Me hiciste quedar como una idiota». Dejé mi vaso de agua y la miré con calma. «No, Ana, no te humillé. Te humillaste a ti misma cuando decidiste tratarme como a un cajero automático con traje. Te avergonzaste a ti misma cuando anunciaste un acuerdo prenupcial en nuestra fiesta, esperando que yo pagara tu casa. Quedaste en ridículo, pensando que me creería ese plan ridículo». El silencio que siguió fue tan denso que pareció como si el mundo entero se hubiera detenido. Sonia empezó a suspirar como quien siempre consigue lo que quiere. Eduardo parecía estar calculando si valía la pena tirarme el pan a la cabeza y afrontar las consecuencias. Pero el verdadero drama llegó con el anillo de compromiso. Ana no lo había usado desde la fiesta. Cuando le pregunté por qué, me miró con recelo, lo que encendió todas mis alarmas. «Creo que deberíamos devolverlo», dijo sin mirarme. «Con todo esto, no me parece bien quedármelo». Hasta ahí, todo bien. Pero 2 días después, cuando me enseñó el anillo, algo andaba muy mal. No soy de los que se fijan en las joyas, pero cuando te gastas 3 meses de sueldo en un anillo, recuerdas exactamente cómo es. Y ese diamante en la caja parecía tan real como un billete de 3 reales. No solo era diferente, sino que deslumbraba. Parecía algo que se compra en un centro comercial. El diamante que había elegido con tanto cuidado se había convertido en un cristal que no engañaba a nadie. La gente que se cree más lista que los demás siempre acaba delatándose. El plan de Ana era tan sutil como un elefante en una cacharrería. Cuando la confronté por la piedra falsa, pasó por todas las etapas de la desesperación en medio minuto. «No sé de qué hablas», dijo, sudando y mirando hacia otro lado como una niña sorprendida robando caramelos. «Es el mismo anillo que me regalaste. Quizás te equivocas». «Te equivocas, cariño. Guardo los recibos. Cuando compras algo que cuesta más que la mitad del coche del mundo, consigues la documentación adecuada». Le enseñé la tasación del joyero, con fotos y detalles, un quilate, claridad y color de primera. «Esto es lo que te di», dije, agitando el papel como si fuera una prueba en un juicio. «Lo que me diste parece joyería de vendedor ambulante. Así que, a menos que el diamante se haya convertido en cristal por arte de magia, alguien tiene que dar explicaciones». Ana empezó a confundirse. Dijo que había llevado el anillo a limpiar en una joyería desconocida donde quizás le habían cambiado la piedra. O que tal vez fue un robo. O que el joyero original se equivocó. Puso unas 15 excusas, todas resumidas en «no fui yo», y no puedes probar nada. Pero intentar engañar a alguien que ya te ha pillado es como convencer a un policía de que no ibas a exceso de velocidad mientras tu coche está envuelto en un poste. Llamé a mi abogada, la doctora Fernanda, una mujer que resuelve problemas más rápido que un camarero en la hora feliz. Le expliqué todo. «Esto es apropiación indebida», dijo sin pestañear. «Le diste un anillo para que lo usara, no para que lo cambiara. Si no devuelve el original en 48 horas, la demandaremos». La magia ocurrió más rápido que un truco de magia. 6 horas después, Eduardo y Sonia me llamaban como si fueran teleoperadores a la hora de la cena. De repente, apareció el anillo. Según Ana, estaba en otra joyería, pasando por un control de seguridad, y hubo un malentendido sobre qué piedra era cuál. Es curioso cómo estas confusiones se resuelven rápidamente cuando se menciona el proceso. Pero Ana no renunció a su sueño de tener una casa propia, ni siquiera cuando la realidad se impuso. El viernes por la tarde, se presentó en mi edificio con Eduardo, Sonia y una agente inmobiliaria con un fajo de folletos, como si pensara que se trataba de un episodio de un programa de televisión sobre reformas. Yo estaba en el balcón,
tomando una cerveza y viendo la puesta de sol, cuando vi al grupo marchando por el aparcamiento. Ana le hacía gestos frenéticos a la gente, probablemente intentando convencerla de que todo era un gran malentendido y de que pronto querría ver casas. «Hola, posible comprador», gritó el agente, con el entusiasmo de quien huele a comisión. «Tu prometida me dijo que buscas algo en Alphaville. Tengo unas opciones increíbles que acaban de salir al mercado. Decidí unirme a la diversión». ¿Prometida? No, no. Rompimos, dije con una sonrisa. Ella quería una pareja, no un marido. Y como no me dedico a financiar los sueños de nadie, decidimos tomar caminos separados. Pero gracias por la visita. La sonrisa de la gente se desinfló como un pinchazo y empezó a alejarse de Ana como si la traición fuera contagiosa. Ana, sin embargo, no se daba por vencida. Fue al vestíbulo y empezó a llamar a los intercomunicadores de los otros apartamentos, intentando convencer a alguien de que le abriera la puerta para poder subir y hablar en persona. Entonces llamé al guardia de seguridad del edificio. La ruptura ya estaba pasando de ser una ruptura incómoda a algo más serio. El guardia, un tal Robson, con bastante experiencia en problemas, llegó más rápido que un repartidor. ¿Vives aquí?, preguntó, con ese tono educado que precede a una llamada a la policía. Estoy visitando a mi prometido, respondió Ana, como si presentarse con un agente inmobiliario después de intentar estafarme fuera una visita normal. ¿Tu prometida te quiere aquí?, preguntó Robson, mirándome desde el porche. Ni hablar, grité. De hecho, prefiero que se quede al menos a 100 kilómetros de distancia. Así fue como Ana, sus padres y el pobre agente inmobiliario recibieron avisos de allanamiento más rápido que malas noticias en familia. Los vecinos, que ya estaban en sus porches viendo el programa, empezaron a aplaudir como si fuera el final de una película. Doña Celia, del 4B, gritó, mejor que una telenovela de las 9 de la noche. Eso, juro, me alegró la semana. Pero el universo aún guardaba un as bajo la manga. ¿Recuerdan los $80.000 que Eduardo y Sonia le dieron a Ana como parte del enganche de la casa? Aquella supuesta inversión compartida. Bueno, parece que cuando los padres transfieren sumas como esa a sus hijos, Hacienda tiene normas muy específicas sobre cómo declararlas. Parece que Eduardo y Sonia, tan ocupados con el plan de independencia financiera de Ana, olvidaron consultar a su contador. Aquí en Brasil, cuando se le da a alguien una gran suma de dinero, como los $80.000 que le dieron a su hija, hay que declararla debidamente a la hacienda pública. Si excede el límite de exención, está sujeto a impuestos. No lo hicieron. Cuando Ana intentó depositar los $80.000 en su cuenta, el banco la marcó como una transacción grande y notificó a Hacienda, como lo exige la ley. El inspector fiscal revisó los registros, vio el depósito sin declaración de ingresos ni de donaciones, y decidió llamar a Ana para hablar sobre obligaciones fiscales. Impuestos sobre donaciones, intereses, multas. Los $80.000 se convirtieron en un problema de 100.000. Mi retiro de los $100.000 para la entrada de la casa me pareció una miseria comparado con eso. Ver cómo se desmoronaba el mundo de Ana era como presenciar un accidente a cámara lenta. Insistía en ignorar la realidad, como si pudiera cambiar las cosas con pura fuerza de voluntad. El lugar de la boda fue una sorpresa. Habíamos reservado un hotel de lujo en Sao Paulo, de esos lugares donde una boda cuesta más que el salario anual de la mayoría. Ana pasó meses planeando cada detalle, manteles bordados, un menú de 5 platos, incluso una fuente de chocolate que requería un gerente dedicado. Cuando llamé para cancelar la reserva, la coordinadora, una mujer llamada Patricia, que debió de haber visto todo tipo de problemas, fue súper profesional. Estas cosas pasan, dijo con calma. Tramitaremos la cancelación y reembolsaremos cualquier reembolso, según el contrato. Pero Ana tenía otros planes. Pensaba que la boda se celebraría, conmigo o sin mí. Quizás pensó que cedería, o quizás buscaba un novio sustituto por internet. Se negó a firmar la cancelación. Patricia empezó a llamarme para confirmar si realmente era una cancelación, mientras que Ana llamó a la misma oficina, diciendo que solo era un malentendido temporal. Entonces llegó su ingenio. Ana me envió una factura. Así es, una factura, como si yo fuera un proveedor, cobrando la mitad del depósito de la boda. Responsabilidad financiera compartida, decía el documento, citando nuestras negociaciones del acuerdo prenupcial, que nunca existieron. Todo esto porque me negué a financiar la casa de sus sueños mientras ella guardaba su dinero en una caja fuerte. Le reenvié capturas de pantalla de los mensajes donde hablaba de lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, con una nota, siguiendo tu propia filosofía de separación financiera, los gastos de la boda son todos tuyos. Mucha suerte.
El hotel canceló la reserva cuando Ana no pudo conseguir mi firma ni la tarjeta para cubrir el saldo. Otros 40.000 reales tirados a la basura, un costoso recordatorio de que intentar engañar a alguien que lleva 3 pasos de ventaja nunca termina bien. El verdadero espectáculo fue seguir la evolución de Ana en redes sociales. Tras el fiasco de su publicación sobre ser una mujer fuerte e independiente, que se convirtió en meme, desapareció unos días, probablemente esperando a que el mundo olvidara la humillación pública. Al regresar, inventó una nueva narrativa, aún más absurda. Ahora publicaba frases sobre masculinidad tóxica y abuso financiero, presentándose como víctima de un hombre que no podía con su independencia. Compartía artículos sobre parejas narcisistas y advertencias sobre las relaciones, sin darse cuenta de que estaba describiendo su propio comportamiento con precisión quirúrgica. Mi publicación favorita era sobre hombres que usan el dinero para controlar a las mujeres. Los comentarios la desgarraron, recordándole que intentó usar mi dinero para comprarse una casa mientras protegía el suyo. La contradicción era tan evidente que parecía reflejarse en su Instagram. ¿Y las actualizaciones de su perfil de citas? Oro puro. Ana decidió que la solución era encontrar a otro hombre, preferiblemente rico, generoso y que respetara a las mujeres fuertes. Su biografía parecía un anuncio de Sugar Daddy disfrazado de feminismo. Busco un hombre de verdad que sepa que apoyar los sueños de su pareja es amor. Maduro, con estabilidad financiera y listo para algo serio. Nada de juegos, nada de tacaños, nada de hombres que se dejen intimidar por mujeres exitosas. En otras palabras, quería a un ingenuo con la cartera llena para financiar su estilo de vida mientras escuchaba sermones sobre igualdad. Bueno, escapar de esta trampa fue mejor que ganar la lotería libre de impuestos. Pasé el fin de semana organizando los regalos de boda que unos familiares emocionados enviaron con anticipación. Devolví lo que tenía recibo y doné el resto a una organización benéfica. La fuente de cristal de la tía Marcia terminó en una organización benéfica, junto con las tazas de Señor Perfecto y Señora Siempre Correcta. El dinero que ahorré al no comprar la casa de ensueño de Ana fue a parar a mi cuenta de ahorros y a una inversión diversificada que ya estaba generando un 7% desde la transferencia. Mi asesor financiero, Carlos, casi saltó de alegría cuando le conté todo. Ricardo, te ahorraste una fortuna en dolores de cabeza. Esa mujer te habría dejado en números rojos antes de los 40. Mi madre, que trabajó durante años como jueza de familia y no se anda con rodeos, lo resumió todo durante la cena del domingo. No quería un marido ni un hijo. Quería un padrino. Hay una gran diferencia entre una pareja y alguien que paga por tu vida. ¿Y lo mejor? Dormí profundamente. Ya no me preguntaba si me estaban engañando o utilizando. Ya no andaba con pies de plomo con alguien que veía cada conversación como una negociación. Ya no fingía que, lo mío es mío, lo tuyo es nuestro. Era una forma justa de llevar una relación. Aprendí la lección de detectar las señales de alerta a tiempo. Y, miren, Ana levantó más alarma que una protesta en día festivo. Ese anuncio del acuerdo prenupcial en nuestra fiesta de compromiso debería haberme hecho salir corriendo. Pero más vale tarde que nunca. Escapé por los pelos. Ahora era libre, con mi cuenta bancaria intacta y una historia tan buena que se convirtió en mi carta de presentación en cualquier barbacoa o bar. Nada rompe el hielo mejor que contar cómo mi exprometida intentó convertirme en un cajero automático privado y terminó en la mira de Hacienda. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos luego.